Muy bien. Entonces, buen día. Estamos en la clase ya casi de mitad, ¿no? De cuatrimestres. Entonces la clase va a ser sobre listas, ¿eh? Listas simples, listas anidadas, listas de igual tamaño, listas de listas. Vamos a ver. Entonces, ¿qué contenido vamos a ver hoy día? Entre otros, ¿no es cierto? Bueno, primero vamos a ver por qué necesitamos las listas, ¿eh? Vamos a ver todo lo que es la clasificación de los tipos de datos, cuál es el concepto de listas, para que puedan resolver los problemas. Entonces van a ver la diferencia en que son las listas simples, las paralelas, las anidadas, las tablas, que es una particular, digamos, para que podamos resolver problemas. Vamos a ver lo que son los slicing, que son las rebanadas de las listas. Podemos ver pedazos de lista, digamos, o trozos. En realidad, rebanadas de slicing son trozos, ¿no? Vamos a ver los métodos internos que tiene Python con los cuales se puede trabajar, que son las operaciones: agregar, buscar, modificar, borrar, eliminar. Antes, años anteriores, esas operaciones se hacían, lo tenían que hacer cada uno de ustedes, ¿sí? En cambio, ahora ya vienen todos hechos en Python. Entonces, ahora no queda únicamente resolver ejercicios directamente. Antes el ejercicio era hacer esos métodos. Entonces, no era muy agradable. ¿Por qué? Porque uno hacía los métodos, pero al final no resolvía ningún ejercicio, ¿sí? Bueno, por supuesto que vamos a hacer algunos ejercicios, algunos ejemplos. Bueno, entonces esto es el contenido que vamos a ver en esta clase, y lo van a ver para la próxima semana, porque en esta semana van a estar haciendo como un repaso de todo lo que vieron hasta ahora, ¿no? Hasta el trabajo práctico número 5. Bueno, entonces dentro de la introducción, si vemos acá abajo, al último hay un cuadrito que dice que ahora un programa va a ser un algoritmo más una estructura de datos. Entonces nosotros hasta ahora lo que estábamos haciendo son algoritmos nada más, con datos de tipo simple, con números enteros, reales, ¿cómo se llaman? Con valores lógicos, ¿sí? Hasta algunos caracteres también pusimos. Pero ahora vamos a pensar diferente ya, ¿sí? Para resolver un problema, primero vamos a pensar en qué estructura de datos lo voy a poner mis datos. En dónde sería que encajan mis datos de mis enunciados. Entonces, primero pienso en la estructura. Y después pienso en el algoritmo que va a manejar esa estructura de datos. Y a eso lo vamos a denominar programa. Antes el programa únicamente era el algoritmo. Ahora tengo que pensar en la estructura de datos. ¿Cómo será que la estructura de datos es tan importante que ustedes van a tener una materia únicamente de estructura de datos? ¿Sí? Y bueno, van a tener una estructura de datos que van a ser dinámica, o sea, va a ser más allá de lo que estamos viendo acá. Entonces ahora, fíjense, nos dice que muchos programas, o sea, acá, no sé, trabajan con información similar, o sea, una secuencia, una colección de información. Por ejemplo, palabra en un documento, tengo que buscar algo por algún motivo dentro de un documento. Vamos a tomar datos de experimentos, ¿sí? Ustedes van a tener que procesar eso, se van a tener que poner, como van a ser ingeniero informático, licenciado, entonces los experimentos generalmente no lo hacen ustedes, sino que lo hacen otras personas, pero tienen que saber interpretar los datos. No es fácil, ¿no? Entonces, porque si uno se equivoca en un resultado, pueden equivocarse un montón y hacer desastre, digamos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con los datos. Hay que cuidar de los datos para que los datos lo cuiden a ustedes también. Bueno, por ejemplo, los clientes que entran a un negocio, cuánto compran, cuánto venden, pueden ver representaciones gráficas de la información, que es la mejor forma de verlo, ¿no? Y por ejemplo, este último punto es bastante sencillo, pero es lo que nosotros no podríamos haber resuelto hasta ahora. Dice, por ejemplo, obtener el promedio y las notas de un curso, mostrar por pantalla dicho promedio y las notas ingresadas que sean mayores que él. Entonces, ese problema ya no lo podíamos resolver con la estructura de datos que veníamos viendo hasta ahora, que eran simples. Fíjense, el enunciado es bastante sencillo y ya no lo podemos hacer. Por eso es que necesitamos la estructura de datos, para que almacene todos los datos y después yo pueda volver de nuevo sobre los datos que tenía y recuperarlos, digamos. Entonces,
Yo calculo primero el promedio, porque para calcular el promedio tengo que tener todos los datos, y después tengo que volver a hacer una barrida para ir viendo cuáles son los que superan al promedio. ¿Sí? Entonces, ¿qué notas o qué estudiante es el que supera el promedio? Muy bien, entonces esa es la introducción. Recuerden muy bien este cuadro que está abajo. ¿Eh? Entonces ahora van a pensar en estructura de datos y después van a hacer algoritmos. Muy bien. Entonces acá, como una clasificación, vemos los tipos de datos que vimos hasta ahora. Vimos los tipos de datos simples, el entero, el int, el float, que ya lo vimos, el booleano, o sea, el lógico, y vimos algunos caracteres char que lo vimos desde otra forma. ¿Por qué? Porque esto no lo tiene Python. Fíjense, lo que está con este contenido no lo tiene Python, pero lo simulamos más o menos, ¿no? No les hace falta Python. Y después tenemos los tipos de datos compuestos o estructurados, que también se llama, la estructura de datos. Y acá vamos a ver tablas, arreglos, string, que así es como se ve en los otros lenguajes de programación. ¿Sí? Van a ver ustedes que este tipo de datos es un tipo de dato estático que se llama, que en tiempo de compilación yo no lo puedo cambiar, lo tengo que poner al comienzo, antes, cuando estoy en tiempo de diseño del algoritmo, ahí tengo que decir de cuánto va a ser el arreglo que yo voy a tener, de cuánto va a ser la tabla. Es como que antes yo ya diseño y digo, bueno, necesito una tabla de 3×4 y no lo voy a poder cambiar porque es estático. ¿Eh? Entonces esto se da en los otros lenguajes de programación. Y los arreglos y las tablas van a ser de datos homogéneos, o sea, todos los datos que van a ir adentro únicamente van a ser de un solo tipo de dato. Y no lo voy a poder, o sea, lo puedo modificar o no, pero no puedo poner otro tipo de datos. También teníamos otro tipo de datos en otros lenguajes que eran el registro, que este era bastante polenta, digamos, ¿no? De todas maneras, todo esto se puede simular en Python, ¿sí? Ya hay framework que se llama, que ustedes pueden simular estos tipos de datos. O sea que no van a tener problema si alguien si alguien requiere su servicio y quiere que lo haga tal cual como lo tiene. Por supuesto que nosotros vamos a ver las listas, esto que está al último hoy día, que es poderosísima. Pero fíjense, y es más, es dinámico y es mutable. Mutable significa que se puede cambiar internamente los datos. Y es dinámico porque en tiempo de compilación, en tiempo de ejecución, yo puedo ir cambiando el tamaño de la lista, hacerlo más grande, más chico. Es más, lo puedo borrar también. Entonces es recontra poderoso. Es mucho más poderoso que el arreglo simple, que las tablas y todas esas cosas. También vamos a ver más adelante lo que es la tupla, el string, y eso van a ser estáticas y van a ser inmutables, ¿no? Que inmutable significa que yo no lo voy a poder cambiar. O sea, los datos, una cadena de caracteres UNJU, por ejemplo, no puedo cambiarle la U de U mayúscula a U minúscula. Tengo que borrarla y volverla a escribir de nuevo. Eso significa inmutable. En cambio, la lista la puedo modificar como quiera, ¿no? Es mutable. Muy bien, también van a ver los diccionarios más adelante y el conjunto, ¿sí? Pero van a ver que con listas prácticamente podemos resolver todos los problemas, ¿no? Bueno, entonces esta es la clasificación de los tipos de datos y en dónde estamos parados, y nosotros tenemos que pensar, recuerden, en estructura de datos primero y después en el algoritmo que los maneja. Entonces acá vamos a ver el concepto, hay muchas palabras acá, está muy escrito, pero la idea era de que les deje algo como para que ustedes puedan leer, y bueno, si pueden ir al libro mejor, a internet mejor. Por eso es que tiene muchas palabras acá, ¿no? Entonces, vamos a decir que una lista es una secuencia dinámica. Dinámica, ¿por qué? Porque podemos cambiarlo en tiempo de ejecución, los datos. Ordenada. Van a ver ustedes que el orden sigue, o sea, de menor a mayor, de mayor a menor, como ustedes quieran. Van a ver que los conjuntos más adelante, tal cual como el concepto de conjunto en aritmética, en álgebra, los conjuntos no son ordenados. No están los datos ordenados adentro, sino que están todos desordenados, ¿no? Bueno, de ítems, dicen. Los ítems van a ser los elementos, los valores que están dentro de las listas. Dice de cualquier tipo, es heterogéneo. Es fantástico esto porque yo puedo poner cualquier tipo de dato adentro. Dice que va a estar encerrado entre corchetes y, ¿no es cierto?, cada dato, cada ítem va a estar separado del otro a través de comas, con comas. Eso no está escrito. Dice las listas son mutables, que internamente yo puedo cambiar los datos. Se puede acceder a los ítems de una lista por medio de un índice
o de índices en general. A esa acción se lo va a llamar indexar o indexación, que yo voy a acceder a los datos a través de un índice, de 2 índices, 3 índices, miles de índices si quieren, ¿no? Entonces, a través de los índices. Dice un índice positivo significa contar hacia adelante desde el principio de la lista, y un índice negativo significa ir desde atrás hacia adelante en la lista. O sea, ustedes pueden tener índices positivos y negativos, ¿no? Con pasos positivos o con pasos negativos, ¿eh? Entonces, las listas en general pueden ser unidimensionales. A esas listas se les llama listas simples. También en otros lenguajes se los llama vector. Ustedes van a escuchar muchísimo de la palabra vector, ¿no? En el concepto no físico ni matemático, sino en el concepto de pensamiento computacional. A esto se le llama vector por algún motivo que desconocemos, ¿no? Entonces son unidimensionales, significa que se indexan con un solo índice, ¿sí? Eso significa que es unidimensional. Bidimensional no es el concepto físico tampoco, es la tabla, en otros lenguajes se lo denomina matriz, ¿no? Y es más, hay lenguajes de programación que trabaja todo con matrices únicamente. Por ejemplo, ¿no es cierto? Los lenguajes que son muy importantes para las otras ingenierías, ¿no? Todos son matrices. Por ejemplo, tienen el Scilab, el MATLAB, bueno, hay otro que ya me olvidé también, ¿no? Pero trabajan todo con tablas, todos son matrices y se indexan mediante 2 índices, ¿sí? Un índice I, que es para la fila, y un índice J, que es para la columna. Eso es generalmente, ¿no? El índice I para la fila y el índice J para la columna. Y después vamos a tener multidimensionales, o sea, con 3 dimensiones, I, J y K, si quieren llamarlo a las dimensiones. Y después vamos a tener también listas paralelas, que van a ser listas simples, pero una al lado del otro, y las listas anidadas, que son las más complejas, digamos, ¿no? Pero no sé si tendrán mucha utilidad. Entonces acá vemos abajo directamente lo que sería una lista. Mi lista es una variable, fíjense, una sola variable, mi lista. Pero yo puedo tener adentro una colección de datos de diferentes tipos. Por ejemplo, acá tengo un número entero, acá tengo una lista, dentro de una lista puede haber otra lista, y dentro de esa lista son caracteres separados, ¿sí? Todo por coma. Después tengo un número flotante, acá, siempre separado por coma. Tengo una cadena de caracteres y tengo un valor lógico. Entonces esa sería una lista heterogénea de diferentes tipos de datos. Se indexan a través de subíndices. Fíjense acá, en el primer índice va a estar la primera parte, pero acá, como es una lista de listas, van a tener 2 subíndices. Este va a estar, se empieza contando siempre por el 0 hacia adelante. Este es el 0, esta es la posición 1, pero van a ver que esta es la posición 1, 0 para la A, ¿eh? En el otro índice, porque tiene 2. Después este va a ser la posición 1, toda esta lista. Esta va a ser la posición 2. Todo esto va a ser la posición 3. Y esta es la posición 4. Hay 5 datos, pero como se empezó a contar el 0, y eso yendo hacia adelante, ¿sí? En forma positiva. Yo puedo ir hacia atrás, entonces este va a ser el menos 1. El true va a ser menos 1. Este va a ser el menos 2, menos 3, menos 4, todo esto, y este menos 5. Bueno, así es como se cuenta los índices en las listas en Python, ¿sí? Muy bien. Van a ver que esto es poderosísimo porque podemos hacer un montón de tareas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la representación gráfica para verla mejor? Y acá vamos a ver cuál es el concepto también de listas paralelas, ¿no? Y de matriz o de tabla. Entonces, fíjense, vamos a tener una lista que se va a denominar nombre, en que los índices positivos son 0, 1, 2, así se empieza a contar desde el 0. Entonces el nombre va a ser Mari, por supuesto que es una cadena de caracteres, Ana y Juan, ¿sí? Como cadena de caracteres. ¿Cómo yo lo defino a esto o cómo lo creo? Entonces pongo nombre, le asigno a nombre, entre corchetes únicamente, le pongo las cadenas de caracteres. Mari, Ana, Juan. Bastante sencillo, ahí estoy creando ya la lista que se va a denominar nombre. Si yo quiero acceder a un dato, por ejemplo, a Ana quisiera acceder para cambiarlo, tiene 2N, digo, no, esto no estamos en Inglaterra,
¿no es cierto? Y la chica en realidad se llamaba Ana con una sola N. Entonces quiero acceder a él, entonces digo nombre entre corchete sub 1. ¿Por qué? Porque empiezo a contar 0, 1, 2. Tiene 3 datos, pero como empecé a contar por el 0, entonces este es el 1. Nombre sub 1. Entonces ese es el índice, ¿no? Para acceder a él. Y ahí lo cambio, lo modifico y le pongo Ana. Vuelvo a hacerle una asignación. Muy bien, entonces esta es una lista. ¿Sí? Acá tengo otra lista que es la nota. Entonces, 70.5 son números flotantes, ¿no? De tipo real. También 3 datos. Entonces, por ejemplo, estas listas, como esta es simple, pero yo la puedo transformar en paralelas. ¿Por qué? Porque yo únicamente digo que con el índice corresponde a la misma persona. Entonces, por ejemplo, Mari tiene la nota 70.5. Ana tiene la nota 63.2 y Juan tiene esta nota de acá. Pero ¿cómo sé yo eso? Solamente lo sé yo. ¿Por qué? Porque el subíndice es el que me dice qué registro es, qué persona es, qué dato relacionado es en general, qué registro relacionado es. Entonces, por ejemplo, quiero saber el nombre y la nota de Juan. Entonces accedo, nombre sub 2, nota sub 2, ¿no es cierto? Entre corchetitos acá, no entre paréntesis, los otros lenguajes lo hacen entre paréntesis, acá está entre corchetes, y esto me va a imprimir Juan y va a tener la nota 30.3. Entonces estoy accediendo en forma paralela, pero estoy accediendo a cada lista simple independientemente. También lo mismo me da este resultado que es con el subíndice negativo. Dijimos que de atrás hacia adelante también se puede hacer, pero este empieza en -1, -2 y -3. Entonces, -1 va a ser el nombre Juan y nota -1 va a ser la nota de Juan. Muy bien, esto es hecho en listas paralelas. Entonces ya saben lo que es la lista paralela y también saben lo que es la lista simple. Las listas paralelas son dos o más listas simples que se relacionan a través del subíndice. ¿Sí? Bueno, el listado, en este caso, va a ser una tabla. ¿Sí? Va a ser una matriz. Va a tener dos subíndices. Va a tener el índice acá, que va a ser el I, en este caso, fíjense, los registros hacia abajo, y va a tener el índice J, que viene así en la parte horizontal. Entonces ahora yo voy a necesitar dos subíndices para acceder a cada uno de los datos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago para crear esa tabla? Va a ser una lista, pero adentro van a haber otra lista. Entonces, fíjense, el primer registro va a ser una lista, una sublista. Mari, que tiene 70.5, que va a ser el 0, 0. ¿Por qué 0, 0? Porque así se accede a ese dato de Mari. Y 0, 1 va a ser su nota. ¿Sí? El índice 0 y este 1. Entonces, Ana va a ser del otro registro con sus datos y Juan va a ser otro registro con sus datos que va a ser una sublista de lo que teníamos. Bueno, entonces esto, entiéndanlo bien, porque sobre esto va a ser el segundo examen ya de ustedes, el examen final, o sea, de fin de cursada. No es difícil, pero bueno, tienen que entender el concepto. Entonces, por ejemplo, yo quiero acceder al listado. Acá está mal esto. Esto significa listado, ¿no? Entonces, este es un error que tengo. Lo voy a cambiar para esta tarde. ¿Por qué? Porque antes era tabla acá y bueno, me equivoqué. Bueno, entonces esto es la fe de rata. Esto es listado 2, 0. Entonces estoy accediendo a quién acá. El 2. Vengo por acá, busco el 2, estoy accediendo a Juan. Y 0 es porque es su nombre, es el índice J. 2, 0 sería Juan. Y para saber su nota es la tabla. En este caso no es la tabla, sino que es el listado 2, 1. ¿Sí? Bueno, entonces eso corríjanlo ahí en su... Si ustedes ya lo tienen escrito, lo voy a corregir yo más tarde, ¿no? Para que no haya ese error. Bueno, entonces acá ya tienen el concepto de las listas, las tablas, y bueno, las multidimensionales yo ya no lo voy a poder representar gráficamente, aunque es un cubo. La que tiene 3 índices lo podía representar con 3 y como si fuera algo que tiene volumen, ¿no? Lo puedo representar gráficamente también. Pero si tiene 4 índices, subíndices, ya no lo voy a poder hacer, ¿sí? Porque ya es cuatridimensional. Puedo tener 5 dimensiones que sí se utilizan. 6 dimensiones, 7 dimensiones, de acuerdo al problema
que esté resolviendo. ¿Está bien? Bueno, pasamos al siguiente. Entonces ahora vamos a ver algunas operaciones. Pero para entender bien las operaciones, primero vamos a ver el recorrido. Y lo vamos a hacer desde la izquierda hacia la derecha, o sea, yendo de menor a mayor con los subíndices. Pero recuerden que también lo pueden hacer al revés, ¿no es cierto? Pero bueno, a nadie se le va a ocurrir ir de atrás para adelante, salvo que sea un problema en particular. Vamos a ver lo que es la creación. Ya vieron ustedes más o menos cómo se creaba, cómo se asignan los valores, ¿eh? Con un input, cómo lo vamos agregando a los datos, qué significa la concatenación de listas ahora. Vamos a ver alguna modificación de los elementos que ya estuvimos viendo ahí, que yo les comenté sobre la nota de alguien o sobre el nombre de alguien, cómo lo modifico. Y vamos a ver algo de búsqueda también, ¿no? Bueno, para recorrer, vamos a utilizar ahora si tiene importancia el for que vimos antes, ¿sí? Entonces, esta es la forma de recorrer. Vamos a ver el len, que es una función interna que tiene Python y que tiene otro lenguaje también, en el cual yo saco cuál es la longitud de la lista, del listado. Entonces, por ejemplo, en el nombre nosotros vimos que había 3 en la lista simple de nombre, empezaba en 0, 1 y 2, los subíndices, ¿recuerdan? Acá, 0, 1 y 2. O sea que hay 3 datos, así, 3 registros. Entonces esto, el len me va a devolver 3, ¿sí? 3 me va a devolver esta variable len. Pero resulta que el range, ¿se acuerdan de eso? Lo vimos anteriormente, llega hasta este valor menos 1. ¿Por qué? Porque empieza en 0. Entonces, el i acá va a ir barriendo en este range desde 0 hasta 3, pero el 3S es siempre un valor menos, hasta 2. 0, 1 y 2, pero son 3 datos. Entonces, voy a imprimir el i que va a ser el índice, el nombre y la nota. Y entonces, cuando yo imprima esto, me va a mostrar esto que está acá al lado, que va a ser el índice 0, 1 y 2. Los nombres, fíjense que le estoy accediendo a través de subíndice y las notas también a través de subíndice i. Entonces, de una sola vez recorro todo y muestro todo. Una ventaja tremenda para manejar muchos datos y de diferentes tipos, ¿no? Entonces, con un solo for, y acá está la ventaja justamente de esta estructura de control. Bueno, también hay otra forma que es bien piola en Python y que acá me devuelve 2 cosas. O sea, yo puedo recorrer con 2, con el i, que es el subíndice, del index, y el ítem, el valor que uno tiene. Entonces a veces uno a este i le llama posición y a este también lo puede llamar en vez de ítem, lo puede llamar valor, como ustedes quieran. Pero puede ser la variable que ustedes prefieran acá. ¿Sí? Entonces, bueno, se utiliza el i porque voy a ir recorriendo los índices y voy a ir obteniendo los ítems. Dice en, si está dentro de esto, de esta palabra clave que es enumerate nombre. Entonces yo voy a acceder a la lista, pero voy a acceder a las 2 cosas, en la posición y el valor que tengo. También esto yo lo podría poner acá dentro de este número, coma, start 1, ¿sí? Que en vez de que empiece en 0, empiece en 1. A algunos les gusta hacer así, lo hace, no hay ningún problema, pero para ir acostumbrándose siempre, los índices empiezan en 0, ¿no? Como en el lenguaje C también, C++, todo. Entonces acá yo voy a acceder al i y al ítem. Fíjense, no me hace falta poner el corchete, nada, pero dentro del ítem pueden haber otros datos que pueden ser otra tabla, otro listado también, o sea, otra lista. Entonces ahí sí voy a necesitar el índice también de eso, el índice J, K, como ustedes quieran. Para este caso en particular, va a ser el mismo no, pero únicamente estoy accediendo al nombre, fíjense. ¿Cómo haría yo para poner las notas acá? Y bueno, tendría que poner coma, ítem, y ahí tendría que ponerle, ¿no es cierto?, el sub-i. O sea, nota, esto de acá, lo podría haber puesto acá, pero no como nota, sino como ítem. ¿Sí? Entonces acá yo estoy accediendo al ítem, en este caso del primero, porque es el subíndice. Pero yo le puedo poner acá el sub también de cada uno. ¿Sí? Entonces este es por estándar, digamos, y muestra el primero. Pero yo podría mostrar cualquiera que quiera. ¿Sí? Bueno, entonces lo prueban, lo ven, eso lo tienen que hacer ya ustedes.
¿sí? Es imposible dar todas las posibilidades acá. Muy bien, vamos a ver la lista de anidadas y acá quiero que presten buena atención, ¿no? Todos los PowerPoint que estamos viendo todos son bien complejos, ¿no? De tal manera que resolvamos de una sola vez todos los problemas de listas. Entonces, aunque es imposible, como le dije antes. Entonces, fíjense, tengo una lista 3.1, tengo una lista C, que es 1.4, y dentro hay otra lista, que es la B. Después tengo una lista A, 2.1, y fíjense que en la lista X, que es la más picante, la que tiene más compleja, es 1A, C. O sea, estas dos que están, pero fíjense que dentro de la C estaba la B también. Entonces parecería que es un rompeojo de todo. Bueno, está resuelto acá al lado y nos dice cómo quedaría la lista en forma explícita, digamos, ¿no? Entonces, tendría el valor 1, después tendría la lista A acá, esta de acá es la lista A, esta es la lista C, pero dentro de la C está la B de acá, y después quedaría el número 5, que es solito. Entonces, ¿cómo accedo yo a los datos de acá? Parecería que es imposible acceder, pero es fácil, fíjense, con los subíndices. El primero es el 0, entonces x sub 0, ¿por qué? Porque está en la primera línea. Después nosotros vamos a tener que todo esto de acá, toda esta lista, es el x1, ¿sí? Porque es el x y el subíndice 1. Y yo si quiero acceder a este dato, al 1 de acá, entonces este va a ser el x1, 1, ¿por qué? Porque este es el 0 y este es el 1 de acá. Lo mismo para esta sublista de acá, fíjense. El más complejo sería este sería, todo esto es el x sub 2. Y dentro de ese x sub 2, este es el x22. De acá toda esta lista. Y dentro de eso, el primero de acá va a ser el x sub 22, 0. Fíjense que tenemos 3 subíndices. Bueno, entendido este concepto, prácticamente las listas, las matrices, todas esas cosas ya estarían porque ustedes ya saben acceder a los datos a través de los subíndices. Entonces esto si no lo ven ahora, lo tienen ahí puesto para que lo estudien, lo copian, lo ejecutan ¿no es cierto?, en su Visual Studio y van accediendo a cada dato hasta que aterricen y se den cuenta de cómo se accede. Entonces fíjense, yo quiero recorrer todos los elementos. Entonces acá le puse, en vez de i, le puse posición y ahora le puse elemento. O sea, a cada una de las posiciones le voy a corresponder un elemento que va a ser un ítem. En enumerado X, la lista X, ¿sí? O sea, va a recorrer todo. Entonces imprimo la posición y el elemento. Fíjense cómo se imprime la posición acá, en vertical, y después cada uno de los elementos en el primer índice. Entonces, el elemento acá como si fuera sub i o sub pos en este caso, porque el pos es el que recorre. Entonces, primero muestra después va a mostrar esta lista, después va a mostrar esta lista de listas y después el 5. Ustedes pueden acceder con esto a cualquiera de ellas, pero tienen que tener cuidado porque si ustedes quieren acceder a algún elemento que no existe, entonces le va a dar un error el programa, ¿no? Por ejemplo, acá yo no puedo acceder a al sub 0, 1. No existe eso. O sea, si yo le pondría otro corchete acá y el sub 1. Entonces, esta función o este elemento, esta acción de control, no puede ser indiscriminadamente y poner para que muestre todo. Ustedes ahí ya van a utilizar otro recurso que se llama justamente la recursividad para entrar a cada uno de los elementos y que no le haga el error que uno quiere hacer, que puede tener. Bueno, entonces de todas maneras se puede acceder de esta forma. Individualmente, ustedes lo están viendo. Bueno, acá vamos a tener una lista que va a ser una lista de listas, pero en este caso tienen igual longitud. Fíjense, esta lista tiene 3 y esta sublista tiene 3 también. Entonces, y en la primera instancia tiene 2, 0 y 1. O sea que son 2 sublistas y cada uno internamente tiene 3 elementos. Entonces a esto lo denominamos tablas o listas de igual longitud, que para cualquier caso sería una matriz para las otras. Entonces, esta sería la tabla que estamos viendo. 964, 577. ¿Y cómo se lo escribe? En Python. A veces uno puede poner la coma, le da un enter y lo pone acá abajo a esto mismo para que se note mejor, ¿no? Y para que se vea mejor. ¿Cómo son los identificadores? Todas estas líneas de acá es cómo lo trabaja Python a esto.
Entonces, primero vamos a tener un identificador que es el 1, que es el B, ¿no? Pero dentro de este B vamos a tener dos sublistas, o sea, la 0 y la 1, que este va a ser el identificador 2 y este va a ser el identificador 3, ¿sí? Entonces, eso es lo que está dentro de la primera parte, 0, 1, y tengo este identificador y este de acá, de acá. Cada uno de estos, a la vez este de acá, va a ser un identificador 2, ¿sí? Que dentro de este, para la primera parte, yo voy a tener otra lista que va a ser 9, 6 y 4, que es la primera. Pero fíjense que tiene 3 subíndices acá. Y bueno, y el otro también va a tener lo mismo. Entonces, así es como lo hace Python. Siempre lo hace con listas simples. Pero hay un puntero, una relación que va poniéndolo acá. Eso lo van a ver en la estructura de datos, que es la otra materia que le sigue a esta, ¿no? Que van a ver punteros ya, entonces van a hacer estas listas y ustedes van a ir apuntando directamente. Bueno, Python nos resuelve eso, es transparente para nosotros, ¿sí? Yo ya tengo ahora dos formas de ver una lista de listas. Accediendo a través de los subíndices, entonces ustedes véanlo a esto como este, si no lo quieren ver por ahora, esto pueden borrarlo para que no les moleste. Este n es únicamente para que imprima uno al lado del otro los datos hasta que termine este for. Y después un print para que vaya a la próxima línea. Es como hacerle en la máquina de escribir, hacerle un adelantamiento de línea, ¿sí? Entonces este print voy imprimiendo uno al lado del otro y después cuando termino este for hago la próxima línea, entonces yo puedo imprimir de nuevo todos los datos uno al lado del otro. Eso es lo que significa el len este con un espacio. Entonces, ¿cómo hacemos? Tenemos dos for, uno dentro del otro. Entonces acá nos está diciendo que para i, en el rango de la longitud de b, fíjense, la longitud de b, ¿cuánto va a ser la longitud de b? Y la longitud de b son 2. Esto de acá, 2. Empieza en 0 y termina en 1 porque siempre es un número menos. Entonces estoy recorriendo el i va a empezar en 0 y va a terminar en 1. Y el j dice que vaya en el rango de la longitud de b, pero el sub 0. Significa que en este rango de acá, 9, 6 y 4 en este de acá. Entonces va a ir desde 0 hasta 2, ¿no es cierto? Van a recorrer todos esos datos. Eso es lo que significa el b sub 0. Estoy accediendo a una línea de estas, porque son todas de igual longitud. Lo mismo podría haber hecho con el b sub 1 acá de este lado. Pero bueno, tomamos el b sub 0. Entonces estoy recorriendo. Para cada i de este, recorro todos los j. Entonces voy a recorrer primero este y después voy a recorrer el otro también de acá. Entonces para cada i, recorro todo el j de acá. Ahora paso al otro i y recorro todo el j de nuevo. Entonces, así es como voy a imprimir este listado de acá. ¿Sí? Y estoy recorriendo y estoy accediendo a los datos. También lo podría haber hecho de esta forma, que es más piola, pero se utilizan indistintamente cada una de ellas, ¿no? Esto sería más poniéndole el ojo en cada cosa, yo tengo el control, pero este también funciona espectacularmente. Entonces, para el elemento, fíjense, ya no me hace falta el subíndice, ¿no es cierto?, en B. Y entonces accedo a todos los elementos. Y ahí me imprime 9, 6, 4, 5, 7 y 7. Entonces, más rápido lo hace, ¿sí? Pero acá estoy accediendo directamente al elemento que va a ser la sublista de acá. Imprimo toda esta lista, imprimo toda esta lista, eso me está diciendo. Acá, en cambio, yo estoy imprimiendo dato por dato de la lista. No es lo mismo imprimir de esta forma que imprimir de esta forma. Esto imprime la lista, este imprime los datos de la lista, los que están internos en la lista. Bueno, continuamos. Esto es muy importante, por eso es que está bien desarrollado. Tengo una lista de listas, una tabla que tiene más datos. Lo mismo de antes. Nada más que ahora yo ya tengo 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Son 5 elementos al comienzo. Y tengo una tabla de 5 filas, que sería el i, 5 filas, empieza en 0, ¿sí? Y los j van a ser 1, 2, 3, 4. Son 4, pero empiezo en 3 y en 0 y termino en 3. Entonces estas serían las columnas, ¿sí? Estas van a ser las filas y estas van a ser las columnas. El i va a ser para la fila y la j para las columnas. Entonces yo puedo imprimir elemento por elemento haciendo lo mismo que antes. Ya no lo voy a explicar porque ya te he explicado antes, ¿sí? Entonces yo voy a ir imprimiendo datos. Por supuesto que no va a salir el cuadrito acá, van a salir los números nada más. Con el len este y con el print este de acá. Si ustedes no ponen este print,
el próximo va a seguir imprimiendo al lado y va a ser un desastre, digamos, ¿no? No se va a ver de esta forma. Entonces, fíjense, acá vamos a hacer una modificación. Yo quiero modificar el elemento 3, 2. Entonces, ¿cómo accedo a ese elemento? Y le quiero poner el número 8. Entonces, vengo acá y digo el 3. Este va a ser el primero, 1, 2, 3. ¿Sí? Este es, a ver, el 3, 2. ¿Sí? Entonces, perdón, este de acá, el 3. ¿Por qué? Porque se empieza a contar en 0, pero en este caso el subíndice 3, en este caso, ¿no? Entonces el 3 y el 2 de acá. A este valor lo quiero cambiar. ¿Sí? Hasta a mí se me escapa a veces ¿no es cierto? Se me escapa la tortuga también. Entonces tengan cuidado de eso. ¿Por qué? Porque esto a veces uno dice, bueno, voy a contar uno menos, pero no, acá yo ya estoy accediendo al elemento que corresponde. Al 3, 2. Entonces a este elemento. Y a ese le voy a asignar el número 8. No importa lo que tenía antes, ahora le pongo el número 8 encima de él. Y a eso se le denomina modificar algo. Reasignar otro valor. Entonces acá voy a tener yo, en el próximo listado que voy a hacer, ya voy a tener el número 8 porque lo estoy haciendo así. Y acá también lo ejecuto con post-element. Y acá yo, fíjense, imprimo, pero acá imprimo listas. Acá estoy imprimiendo la posición y listas. Listas, 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 listas. Y que es parecido a lo otro, pero acá yo estoy imprimiendo elemento por elemento, estoy haciendo acceso a ello. ¿Sí? Entonces, acá también puedo acceder a un elemento, no hay ningún problema. Pero me parece que es más piola porque estamos viendo las listas de cada uno. Entonces acá estoy modificando este valor. Muy bien, pasamos. Vamos a ver las rebanadas, ¿no? O sea, dice las rebanadas pueden tener 1, 2, 3 parámetros. Esto presten atención, todo tiene que prestar atención, ¿no? Parámetros en esta función, en esta sublista. Entonces, por ejemplo, puede ser la lista, puede tener 3 parámetros. Puede tener o no, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que dice puede tener. El i, que va a ser el inicio, el fin y el paso. Fíjense que esto ya es como si fuera el range, ¿no? Que veíamos nosotros en el for. Y es efectivamente eso, porque con eso lo trabaja. Entonces dice, donde la lista es la lista, el parámetro i es el inicio, f es el fin, pero fin siempre menos 1. Entonces si yo pongo acá un número, siempre ustedes lo tienen que contar como 1 menos. Y el paso puede ser positivo o negativo de acuerdo a cómo quieren ir. Entonces, supongamos que me dan la lista de vocales A, E, I, O, U. Entonces, el índice va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Contándolo hacia adelante. Pero también lo puedo contar hacia atrás, empezando con menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces, esto ya sería la lista. Ustedes no ven los índices, sino es para acceder únicamente. No se ve estos índices cuando ustedes lo están trabajando, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a imprimir las vocales y voy a acceder al 1. Entonces vengo acá y fíjense, el 1 va a ser la E. Pero también lo podría haber hecho con el menos 4, que es lo mismo. Entonces, en la próxima dice acceder al menos 5. Y el menos 5 es este de acá, que sería el 0 también. Entonces, acá le está diciendo qué es lo que imprime esto en cada uno. Entonces, acá está la rebanada. Fíjense que tenemos dos datos. Al tener dos datos, significa que este es el inicio y el fin, y el paso por defecto siempre es 1, positivo. Entonces me dice que vaya desde el 1 hasta el 3, pero en realidad no voy a llegar hasta el 3, sino voy a llegar hasta el 2, porque siempre es menos 1, y de paso 1. Entonces dice, voy a ir desde el 1 hasta el 3, pero menos 1. Entonces, estos dos es lo que voy a imprimir. El I, el E y el I. Y eso es lo que se ve. ¿Sí? Entonces, imprimo y muestra una sublista, una rebanada, un slicing. Ahora, ¿qué les dice acá en la siguiente? Que vaya desde el 1, fíjense, ¿qué significaría eso? Me está faltando el otro dato y acá me están dando el paso, ¿sí? Entonces, fíjense, me dice que desde el 1 voy a ir en paso de menos 1, perdón. Entonces acá estoy viendo el valor final. Fíjense acá, se me está escapando la tortuga en este momento, me va a imprimir el E, porque empiezo a ir de acá, ¿no? El I y el O, ¿sí? Bueno, y entonces estoy yendo hacia atrás, parecería. Bueno, esto se los debo. Entonces háganlo de nuevo, no sé por qué, se me escapó acá. Bueno, acá, ¿qué me está diciendo? Que vaya todo, pero en paso, ¿no es cierto?, de
que vaya, que empiece en cualquier lugar, que es en este caso desde el inicio, y vaya hasta el 3. Eso es lo que significa esto, esta rebanada. Entonces esta la debemos, háganlo ustedes. Se me escapó acá, voy a hacer como la maestra esa que no sabe multiplicar, entonces no se rían, sino que no me acuerdo en este momento. Y acá dice, voy desde cualquier lugar, desde el inicio hasta el 3. Pero estoy empezando desde el inicio. Entonces, hago el 0 hasta el 3, que llego hasta el 2 nada más. ¿No es cierto? Por eso es que imprime A, E, I de acá. ¿Sí? Enseguida ya me voy a acordar de lo anterior. Acá me está diciendo que empiece en Profe, 2 y que termine hasta el final. Empieza en 2 y termina hasta el final. Entonces empiezo en 2 y voy hasta el final. I, O, U, ¿no? I, O, U, entonces por eso empecé en 2. Acá no tengo que restar nada. Acá me está diciendo que empiece desde el inicio y vaya con paso -1, ¿no? Entonces, acá, ¿no es cierto? Voy, de todas maneras, es como que voy hacia adelante, fíjense, porque voy imprimiendo los datos, ¿no? Entonces, estoy llegando hasta el final, que es el -1. Ah, por eso es ese dato. Empiezo desde el inicio y voy hasta el -1. Eso es lo que significaba el otro también. Entonces ahora ya me acordé. Este empieza del inicio y voy hasta el -1. O sea, puedo modificar. Generalmente no hay que mezclar los positivos con los negativos, porque si no se vuelve loco, pero está todo. Lo mismo acá. Entonces dice que voy a ir desde el 1 y voy a ir hasta el -1, ¿no? Entonces, pero el -1 acá siempre tiene que ser un valor menos, ¿sí? Entonces, por eso es que llega hasta el O nada más, ¿no? En este caso. Porque este es el valor final, pero siempre es -1. Entonces va a ser el -2. Ahora sí ya está entendido este de acá. ¿Sí? Me reivindiqué, digamos, ¿no? Bueno, en cambio acá me dice que vaya hasta de nuevo, desde el inicio, hasta que vaya hasta -1, pero acá no voy a llegar al -1, sino que tengo que llegar al -2 porque es el final. Bueno, con esto ya queda recontraentendido. Acá me dice que vaya desde el inicio hasta el final, pero con paso de A2. Con paso de A2, esta rebanada. Entonces empiezo en la A, paso a la siguiente que es la I, y paso a la siguiente que es la U. ¿Sí? Entonces ese paso de A2. Después me dice que vaya desde el comienzo hasta el final, ¿no? Desde el 1, perdón, hasta el final en paso de 2. Entonces empiezo en el 1, voy al 2, o sea, imprimo la E, la O, y ya no voy a imprimir más nada porque ya no queda más, ¿no? ¿Por qué? Porque voy de A2. Y después de acá, fíjense esto que está repiola, dice, empezar al comienzo, va hasta el final, pero va con paso -1. O sea que doy vuelta a la lista. Empiezo en la U, la O, la I, la E. Bueno, me perdí un poco yo. Espero que ustedes tengan la mente más clara en este momento. Ahí la tienen a la rebanada, la tienen toda escrita. La pueden copiar, pegar. O sea, ya en este momento también los dejé para que copien y peguen. Antes de esto era una foto. Entonces, para que ustedes verifiquen, repitan así como lo estoy repitiendo yo, se van a equivocar una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que lo entiendan. Esto no es otra cosa que un for range, ¿no? No es otra cosa que eso. O sea que esto también sirve para el range, ¿no? Del for. Bueno, entonces esto se lo llama substring slicing, ¿sí? Bueno, ¿cómo creamos, asignamos, modificamos, concatenamos? Antes esto eran 4 diapositivas, lo hice uno solo. Entonces la lista, ¿cómo creo una lista vacía? La lista vacía se crea con 2 corchetitos que abre y que cierra. O también se puede poner list y entre paréntesis estoy llamando a la función, al método acá, ¿no? Entonces estoy creando la lista vacía. Es importante esto, ¿por qué? Porque yo a la lista la tengo que ir cargando en algún momento, ¿no? Después la lista, por ejemplo, puedo crear un rango, fíjense, es un range justamente, un for, que voy a ir. Voy a empezar en 6, voy a terminar en 2 y voy con paso de -2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con 6 y 4 sería la lista. ¿Sí? Ya lo vimos anteriormente. Voy a crear una lista de caracteres, fíjense. Python lo hace al toque. Entonces yo tengo la lista de caracteres. Puede ser cualquier palabra acá y me crea la lista, ¿no? Una lista así, explícita, 3, 5, 7, que serían números primos, ¿no? ¿Cómo hago para agregar un dato más? Lo hago con el append. Entonces, por ejemplo, yo ingreso la lista 5 con el append, agrego el 10. ¿Y dónde lo agrego? Al último.
Entonces ahora yo quisiera modificar porque digo, pero estos son números primos, entonces quiero cambiar este dato, lo quiero modificar y quiero poner el número 11 acá al final. Entonces, ¿qué digo? Bueno, a la lista esta le calculo la longitud que tiene, ¿no es cierto? Que serían 3 en este momento, ¿no es cierto? Y a este le resto 1, entonces le estoy diciendo que en la posición 2, ¿no es cierto? 0, 1, 2, va. Entonces, perdón, en la lista esta, pero ya tiene uno más, es 3, 0, 1, 2, 3, ¿no es cierto? Menos 1, entonces le estoy agregando este valor 11. Entonces, ustedes me están entendiendo más que yo mismo. Pero siempre recuerden que acá estoy accediendo al dato directamente, ¿no? No es uno menos. Estoy accediendo al dato. ¿Sí? No es como el range, no es como el length también me está dando uno más. Entonces, accedo acá y cambio y modifico ese dato de acá. Entonces hago uso de la función length, que es la longitud de esto, para no estar diciéndole yo mismo cuánto es. En este caso es 4, ¿no? Bueno, inserto un valor en la posición 0. Este es el índice, el index. Entonces estoy diciendo, che, en la posición 0, incluíme el 2 porque me faltaba eso para los números primos. Entonces, acá lo estoy insertando acá este dato. O sea que el primero me dice cuál es la posición y el segundo es el valor, el ítem que yo quiero insertar. Entonces, fíjense que ya vimos algunos métodos internos, pero estoy creando listas, estoy asignando, estoy modificando. Y bueno, ahora viene el operador más y el por, que son las de concatenación. Entonces, yo puedo a una lista 6 hacer una multiplicación de la lista 3 por 2 veces. Significa que voy a repetir 2 veces la lista 3, pero va a ser otra lista. Entonces, la lista 3 no era otra cosa que este de acá arriba, que es 6, 4. Entonces, multiplico por 2, 6, 4, 6, 4. O sea, repito 2 veces la misma lista, pero no es una lista de listas, es una sola lista con esos datos. ¿Sí? Bueno, acá fíjense que la lista 6 va a ser diferente de la lista 3. Esto es muy importante, por eso dice acá genera nuevas listas. Esto es tan importante como el concepto de listas mismas. Fíjense que acá se van a dar cuenta qué es lo que ocurre y con este diagrama que está acá. Voy a crear la lista 1, 2 y 3. Le asigno a B, le voy a asignar a esta lista un valor más, lo voy a incluir al valor 4. Es como que estoy haciendo un append, ¿no es cierto? Pero no estoy incluyendo una lista dentro de la lista, sino un valor. Y después voy a hacer esto que voy a decir que a C le voy a asignar todo lo que tiene B a C. Pero ¿qué ocurrió acá dentro de la memoria de Python? ¿No? Y acá se nota cuál es una lista nueva. Entonces, por ejemplo, A acá es la lista 1, 2, 3. Con esto yo estoy creando otra lista que se denomina B, porque con el más yo genero una nueva lista, es una lista B. Pero al hacer a C le asigno la lista B, fíjense que lo estoy haciendo apuntar a la misma dirección de memoria de la lista B. Entonces significa que B y C son las mismas listas. Lo que yo haga en C, lo voy a estar haciendo en B. Lo que esté haciendo en B, lo voy a estar haciendo en C. ¿Sí? Lo estoy haciendo por referencia a la misma lista. En cambio, A está en otra posición de memoria. Creé otra lista. Esto es muy importante porque a veces usted está modificando algo y piensa que lo están haciendo en una lista separada y en realidad lo están haciendo sobre la misma lista que llamaron en una función, por ejemplo. Entonces, si yo imprimo A, voy a imprimir 1, 2, 3, pero si yo imprimo C, fíjense que es la última lista, voy a estar imprimiendo lo que tiene B, ¿no? Entonces B tenía 1, 2, 3, 4, que era lo que tenía antes. ¿Sí? Entonces lo que dicen, entonces C está teniendo lo que tiene B. Bueno, entonces esto es lo que quiere decir que el más y el por están generando listas nuevas. También vamos a ver nosotros que para generar listas nuevas siempre tienen que hacer un listado vacío y asignarle algo, entonces estoy generando una lista nueva. Pero si yo lo hago con el append, estoy haciendo sobre la misma lista que lo estamos viendo acá. A la lista 5 le estoy agregando algo, no estoy creando una nueva lista. Bueno, perfecto, entonces eso ténganlo en cuenta, vean esto. Recuerden que son 5 filminas de antes. Está todo en uno, está resumido, ¿no? Vamos a ver lo que son las listas por comprensión, que ustedes ya en álgebra seguramente que están viendo
las funciones, cómo se define por compresión, los conjuntos, por extensión y por compresión. Entonces, cuando ustedes lo hacen por extensión, tienen que decir elemento por el elemento, pero si es por compresión, hacen una función. Los X, tal que los X cumplan que sean pares, bla, 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 ¿no? Para todo X. Entonces, acá también se puede hacer en esta lista, y yo puedo definir, y sería como un for acá adentro, ¿no? Es más, es un for, fíjense. Y puede tener un if, y puede tener una expresión lógica, o sea que puede ser lo más compleja que se quiera esta creación de listas, ¿sí? Yo les pido que no abusen de ello. ¿Por qué? Porque si podemos hacer una función, como estamos aprendiendo, hacemos una función, ¿sí? Pero aquellos que ya están más avanzados, dice, pero yo voy a poner directamente todo acá y no se entiende nada lo que dice porque es bien complejo. Fíjense como que está esto acá abajo. Entonces, supongamos que yo tengo dos listas acá, ¿sí? Esta de acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un resultado 1 que va a ser otra lista. De tal manera que voy a tomar los X, tales que los X estén en el listado 1, en esta lista de acá. Estoy haciendo eso. Y que los X sean mayores que 3. Entonces el res va a tener estos valores. Voy a recorrer toda esta lista de acá, porque voy haciendo y voy extrayendo cada uno de los X. De tal manera que los X sean mayores estrictos que 3. ¿Este es mayor? No. ¿Este es mayor? Sí. Entonces el 5 va en ese listado. ¿Este es mayor? Sí, y este también. Este no. Entonces, estoy haciendo por comprensión, no por compresión, ¿no? Porque comprimir es ponerle presión. Este es por entendimiento, digamos, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo de esta manera. Fíjense cómo creé piolamente una lista poniendo todo la acción de control acá adentro, con el link, que es la inclusión, y con un if. Si tendría un if, un else, ya lo tienen que poner hacia adelante y ya se complica. A veces funciona, a veces no. Entonces, y esto recuerden que va cambiando, no es algo, el Python no es algo estático, va cambiando año a año a año. Entonces, lo que vemos acá, quizás que para el año lo hayan modificado y lo hayan mejorado. Entonces, eso también es importante decirlo ahora. Bueno, después puedo hacer fíjense, puedo hacer una suma de las dos listas. Voy a sumar lo que tiene el elemento i y lo que tiene el elemento i de uno y del otro. Voy a ir recorriendo este y este, ¿sí? Y entonces lo voy a hacer con un for, y el i va a ir recorriendo uno por uno, en el rango de la longitud del primero, ¿sí? Y voy a empezar en el primer dato. Fíjense, recuerden que el primero es este de acá, esta columna. ¿Por qué? Porque este es el 0, este es el 1. Y hasta la longitud de ese, que es la misma que la otra. Y voy a ir con paso de a 2. Entonces, fíjense, imprimo el primero, o sea, ingreso, no imprimo, sino creo esta que va a ser el 5. Paso, ¿no es cierto? Estoy sumando, recuerden. Entonces sumo el 5 más el 0. Eso me está diciendo al comienzo la expresión, que sume los dos. Después sumo los próximos, que es este de acá, el 9 y el 4, porque voy de a 2 el paso. Empecé acá, acá, es 13, y después ya se me terminó y ya no hago más. Entonces es acá lo que estoy haciendo. Bueno, esto lo podemos hacer con una función, que se lo entiende mejor, pero acá esta es la lista por compresión. Fíjense, encontré esto también, que acá yo puedo recorrer un W, o sea, un W cualquiera, recorro el W en la lista 1, y voy a recorrer con un Z el listado 2. O sea, recorro con un subíndice el primero y con un subíndice el segundo. Pero acá yo estoy haciendo, como vimos en las tablas, por cada uno del primero, hago cada uno del segundo. O sea, para el primer subíndice voy a recorrer todo el otro listado. Para el segundo índice recorro todo el listado. Para el tercer índice recorro todo el listado. Le puede servir para algo esto en algún momento, para ver los repetidos, bla, bla, bla. Y pregunto si W es igual a Z. Entonces acá estoy haciendo un esfuerzo abismal para ver, para sacar, para hacer una lista de los cuales son iguales en ambas listas. Entonces, fíjense, encuentro el 3 que está en el primero y está también en el segundo, y el 4 que está en el primero y también está en el segundo. ¿Sí? Entonces, esto se lo puede hacer mejor de otra forma, pero el poder que tiene la lista por compresión es esa, ¿no? Después vemos que acá yo voy a tener un else, como le decía antes, entonces eso lo tengo que poner primero, ¿sí? De este lado. Entonces digo que voy a sumar el x más 1
si X es menor que 5, y si no, lo dejo como es nomás. O si no, dice que X lo deje así tal cual, ¿no es cierto? Pero voy a sumar esto, esta es la parte verdadera, de esto de acá. Si esto es verdad, hago esto de acá, y si no, hago el X nada más. Para recorrer toda la lista 1. Entonces voy a recorrer la lista 1, ¿no es cierto? Haciendo eso lo que decíamos. Voy a ir sumando de a 1 mientras sea menor que 5. Entonces, por ejemplo, 3 ahora se va a transformar en 4 porque es menor que 5, ¿no es cierto? Este de acá no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque este es 5 nomás. Entonces me dice que lo deje tal cual. Entonces queda el 5 acá. Acá lo vemos. Después me dice que este también no es menor que 5. Entonces hago el else y lo dejo. Este de acá es menor que 5, entonces le sumo 1 y lo dejo en 5. Y este de acá también es menor que 5 y lo pongo en 2. Entonces, fíjense el poder que tiene la lista por comprensión. Y bueno, la última, ¿no es cierto? Y que también pueden haber otras. Esta es la que yo encontré por ahora, ¿no? Pero que pueden haber muchísimo más de esto. Este es un resumen de los más importantes y de los más complejos que puede haber. Entonces voy a multiplicar el W y el Z y voy a recorrer W y Z. En zip dice. O sea, que voy a poner ambas listas de acá, la lista 1 y la lista 2. Entonces voy a ir recorriendo así, en vertical. Cada uno, o sea, sería un i para cada uno, pero ahora no es uno para todos, de este uno para todos, sino que es uno en uno. Entonces, voy a ir multiplicando el W y el Z. Eso es lo que me dice. Entonces, 3 por 4, 12, 5 por 0, 0, 6 por 3, 18 y así. Eso significa zip, ¿no? Entonces, es una función que tiene internamente. Y esto es lo que se va agregando, como le decía, en Python, ¿no? Muy bien. Entonces, ya tienen una forma de creación también por compresión. No abusen de ella en los parciales, que si yo utilicen funciones. Y esto déjenlo, ¿no es cierto?, para cosas bien importantes, ¿no? Y también lo toman para que entiendan un poquito más de lo que es Python también, ¿no? Dos variables se pueden apuntar a la misma zona de memoria o bien a diferentes zonas, lo que hablábamos antes. Entonces ahora vamos a tener otro operador que se llama el is, ¿no? Ya sabemos lo que es el in, que vemos si está incluido o no, o lo que está dentro. Vamos a ver en conjunto también, ¿no? Entonces, fíjense, tengo dos listas de acá, una tercera lista que esta está apuntando al mismo lugar. Estas dos están apuntando a lugares diferentes, pero acá estoy diciendo que a C apunta a la misma dirección que A. Eso es lo que le estoy diciendo con este gráfico. Le digo, voy a crear A y B, pero C va a estar apuntando al mismo lugar D. Entonces, ahora puedo decir, si son iguales, hasta ahora sabíamos esta relación, A y B van a ser iguales, las dos listas son iguales. Puedo decir si la lista B es mayor que la C. Entonces decimos que es falso. ¿Y cómo yo sé si algo es mayor que otro? Y lo voy haciendo elemento por el elemento, ¿no? Y si en uno no hay ningún elemento, entonces cualquier valor del otro elemento es mayor que el anterior. ¿Sí? Le puede servir para algo esto, una relación entre listas, pero es uno por uno. Ahora puedo decir si el número 2 está dentro de A. ¿El 2 está dentro de A? Sí. Entonces me devuelve true. ¿Sí? Es lo que vimos antes. Hasta ahí no hay ningún problema, no pasa nada, y A y B son iguales, ¿no? En este caso. Ahora vemos con el operador is, ¿y qué me va a devolver? Si dos objetos están apuntando al mismo lugar, y en el mismo lugar de memoria. Entonces, pregunto si A y B es is, o sea, si A es B, y no está apuntando al mismo lugar. A y B no están apuntando. Pero entre A y C, sí, es true lo que me devuelve. Entonces ya tienen una forma nueva de qué es el is en este caso, ¿no? Bueno, acá tenemos todos los métodos internos en las cuales ustedes pueden ver con el dir de listas, pueden ver todo. Ponen lista de tal cosa y ponen dir y ven todos los métodos internos que tiene en Python la lista. Entonces tenemos el append, que ya sabemos que es agregar un valor al final de la lista. Podemos extender la lista, en la cual yo le pongo otra lista y lo agrego a toda esa lista al final, pero no la lista en sí, sino los elementos de la lista, ¿no? Agrega la otra lista al final de la lista, pero no como lista, sino como elemento.
¿sí? No es una lista de listas, ¿no? No es una lista añadida, sino son elementos que tenemos. Insertamos, ya sabemos la posición, el índice y el valor que queremos, contando siempre desde cero, ¿sí? Y todos los otros elementos se van hacia la derecha. Fíjense, esto es fundamental. Los otros elementos se expanden para el otro lado, ¿no? Porque insertamos algo. Antes esto era un problema cuando veíamos años anteriores. Hace 3 años atrás, los chicos pobrecitos tenían que hacerlo ellos solo a esto. Nosotros les dábamos de insertar tal valor en un vector y ellos tenían que hacer correr toda la posición. Ahora ustedes con una sola orden ya lo hacen, ¿no? Queremos remover un valor. Bueno, acá. Queremos remover un valor. Elimina la primera ocurrencia de X. O sea, de la lista, de izquierda a derecha, elimina la primera. También esto tiene parámetros y podemos empezar de atrás hacia adelante, ¿no? Bueno, después podemos borrar también de la lista el subíndice I, pero elimina el elemento que está en la posición I de la lista, del índice. Lo elimina directamente. Tenemos otra forma de eliminar que es con el pop, que es parecido al anterior, pero acá me devuelve el ítem que estoy eliminando. Por cualquier motivo yo necesite el valor que estoy eliminando, ¿sí? En cambio esto no me dice nada. Entonces esto lo puedo utilizar como de una forma o de la otra. Bueno, no sé por qué me fui de acá, y todo está quedando grabado lamentablemente. Bueno, la lista sort puedo ordenar, tiene varios parámetros internos, ¿no? Ordena los elementos de la lista. En forma ascendente, descendente, ustedes le pueden poner los parámetros. Si no le ponen nada, ordena en forma ascendente. Bueno, después tenemos el reverso, o sea, lo muestra de atrás para adelante. Invierte los datos. El índice me muestra de un valor dado, el primero que encuentra, el índice. O sea, fantástico porque yo ya tengo, si voy a hacer lista paralela, lo que sea, me devuelve la primera ocurrencia de ese valor. Y puedo contar cuántos elementos iguales hay dentro de la lista. Entonces cuento todo eso. Bueno, estos son los métodos internos. Seguimos acá. Acá ya empezamos a tener los ejemplos. Fíjense, de esta lista pueden ver la longitud, el máximo, el mínimo, la suma. Fíjense, nos ahorró todo el problema. Máximo, mínimo, suma. Si yo le agrego una librería, puedo encontrar todo lo que es estadística de una lista. ¿No es cierto? Puedo calcular la media, la mediana, la desviación estándar. O sea, Python es fantástico porque la comunidad aporta un montón y después yo solamente voy utilizando esas funciones que ya alguien lo hizo, alguien lo probó. De todas maneras, ustedes tienen que ver la veracidad de las cosas también, ¿no? Porque no es cuestión de decir el máximo, pongo, ya está, listo, ya funcionó. Puede ser que esté mal la función por algún motivo, como ya será dado más adelante, que puede tener errores o no es justo lo que yo necesitaba, ¿no? Bueno, puedo agregar, puedo contar cuántas veces hay 2, entonces cuento 1, 2, ¿no es cierto? Hay, no sé por qué acá me está dando, cuento el 2, se ve que acá hay que agregué antes. Claro, como agregué acá, por eso es que cuenta 3, ¿no? De 2, porque agregué antes. Acá me fijo el índice de 5, está en la posición 1, 0, 1 de acá. El índice, dice, el índice a partir del, ¿no es cierto?, del 5, pero a partir del 2, fíjense, tiene otro parámetro, que al comienzo no se lo ve nada más, pero ustedes pueden preguntar qué parámetros tiene. O sea, voy a buscar este, pero a partir desde el 2, o sea, 0, 1, 2, desde acá en adelante estoy buscando el 5. Y acá lo voy a encontrar, el otro 5 que estaba acá. Y me dice que es en la posición 6. ¿Sí? Entonces yo así puedo encontrar todos los 5 que hay. Todos los repetidos. Bueno, la copia, esta copia, yo puedo copiar una lista en otra lista. Entonces voy a tener una lista copia. Y acá estoy creando una nueva lista que está en dirección diferente a la otra lista. Esta es la otra forma de crear una nueva lista que no esté en la misma dirección. Después a la copia lo puedo hacer reverso, lo invierto. A este puedo borrarla. Fíjense que le estoy haciendo a la copia, estoy borrando un trozo, un slicing, ¿no? Una rebanada. Y entonces finalmente muestro la copia
lo voy a mostrar al revés, esto que está acá, pero ya borrada el sector que borré anteriormente. Entonces después, yo esto lo vi, lo verifiqué en su momento, ¿no es cierto? Ahora no lo voy a hacer, pero ustedes lo pueden hacer. Muy bien. No sé por qué acá sale el cosito este que estoy hablando yo. Eso va a salir en la grabación, lamentablemente. Bueno, seguimos con los ejemplos. Entonces hago una lista nueva, extiendo la lista, ¿no? O sea que agrego todos estos elementos en la lista anterior, ¿sí? Que estaba en la filmina anterior, ¿no? Agrego. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a insertar un dato, ¿no es cierto? Voy a insertar el dato 0, lo voy a insertar en la posición del medio. Fíjense cómo hago para insertar en la posición del medio. Lo divido en 2, la longitud de la lista, lo divido en 2 y lo inserto en el medio. ¿Listo? Si los datos son impares, se insertará perfectamente. Si los datos son pares, buscará el menor o el mayor, pero por ahí cerquita lo inserta, que generalmente a veces no hay siempre un medio, sino que va a haber valores pares o impares. Entonces, puede ser menor o mayor el lugar donde lo inserte. Entonces, eso lo tienen que verificar ustedes y si es lo que quieren hacer. O si no, tendrán que sumarle más 1 y ver dónde quieren poner. Quiero remover el número 11. Si no hay, dice, da error. Fíjense, eso es importante. Puedo eliminar con el pop. Recuerden que el pop me devuelve el valor que estoy eliminando, en este caso 3. Ustedes dirán, pero si yo estoy queriendo eliminar el 3, ¿por qué me va a devolver el 3? Y bueno, entonces, perdón, pero ¿por qué? Porque esta es la posición, no es el valor. Dice elimina el valor en posición 3. Entonces me devuelve el valor que estoy eliminando. Por algún motivo no lo quería eliminar eso, entonces ya lo tengo reservado. En este momento no lo estoy reservando en ningún lado porque no estoy haciendo ninguna asignación. Dice, si no hay parámetro, elimina el último valor. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta también. Puedo listar todo, entonces acá queda para que ustedes comprueben todo lo que dijimos hasta ahora. Y después quiero borrar la lista, pongo clear y borro la lista completa. Que es lo mismo que decir delete la lista desde el inicio hasta el fin. Chao, borré todo acá con del. No, así. O también haciendo el clear ahí. Entonces, por eso es que lo imprimimos antes, porque si queremos imprimir después ya va a ser vacío nomás. Bueno, ahí tienen los ejemplos para que lo vean. Vamos a ver un procedimiento, un método, una función para cargar, que vamos a ver dos. Entonces yo les recomiendo que utilicen alguno de los dos de acuerdo a lo que quieran. Ya está escrito, lo copian, lo pegan. Si ustedes quieren hacer otra función de cargar, hacen, ¿no? Ya lo tienen acá, les facilitamos el camino, tienen todo ya rastrillado, ¿no es cierto? Para que siembren nada más. Entonces tengo la lista de letras, tengo el índice, voy a ir de adelante hacia el final, ¿sí? Entonces voy a cargar una lista que conozca la cantidad de datos. Entonces yo digo, bueno, voy a cargar 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos voy a cargar. Entonces lo voy a hacer para ahí en el rango hasta N6. Este 6, entonces es uno menos siempre, porque empiezo en 5. Entonces voy pidiendo el ítem, que es una letra, por eso es que no tiene tipo de dato. Ingreso la letra, el ítem de, y lo voy agregando a la lista. Apenas, era una lista, ¿no es cierto? Estoy haciendo una función. Voy del detalle y después a lo general, de lo particular a lo general. Y voy agregando y finalmente, cuando termino todo esto, retorno la lista. Bueno, en otro lugar, en el programa principal, llamo a cargar uno y esto ya me devuelve una lista, que es esta de acá, toda cargadita con datos, a la lista 1. ¿Cómo yo sé cuántos datos son? Y porque después le pongo el len y ya sé cuántos datos tiene. O sea que es fantástico, tengo todos los datos, puedo tener 10 millones de datos con esto. ¿Sí? Lo que yo quiero es una super lista de valores. ¿Sí? Y en este caso son letras, puede ser cadena de caracteres, pero se supone que estamos ingresando letras, ¿no? Eso lo controla el operador que lo está haciendo. Hay otra forma de cargar que es en donde yo no conozco la cantidad. Lo mismo que antes, llamo a una lista 2, cargar, y llamo a otro cargar o leer, como te... Vuelvo a utilizar una lista vacía internamente, ¿sí? Entonces digo, bueno, ingrese el ítem. Si yo ingreso un vacío, o sea, nada, ya sería el fin. Entonces digo, mientras sea diferente vacío, fíjense, que no puse nada, al darle enter solito sin ningún dato, entonces ya termina. Entonces voy agregando el ítem con el append. Voy agregando uno por uno, y esto me va pidiendo otro ítem, sí,
y voy ingresando la D, la C, la E, y bueno, cuando ya llega a la F, pongo la F y después pongo un espacio y le doy Enter. O le doy, si el espacio, recuerden que es un carácter también, le doy Enter nomás que es un vacío. Y me devuelve la lista completa con los datos. Esto es cuando no conozco los n y esto es cuando conozco la cantidad de datos. Bueno, fíjense, bastante sencillo. Puedo buscar un elemento K que yo estoy buscando acá. Este valor K que es comparando, por eso se lo pone con K, nada más que parecería que está en ruso. Este valor yo lo voy a buscar acá dentro de la lista. ¿Cómo voy a hacer yo esto? ¿No es cierto? El subíndice empieza con 0 y termina en la cantidad de datos que tiene. Con el len yo lo puedo ver. Entonces, voy a poner que yo lo encuentro en la posición -1. Entonces, significa que si yo llego hasta la posición -1 al final es porque no lo encontré al dato. Pero si la posición es un valor que es diferente de -1, entonces porque lo encontré. Esa es la estrategia. ¿Sí? Empiezo con un -1. Y después empiezo buscando yo y la posición le voy a poner en este valor. La cantidad de datos son 6, lo calculo con el len. Entonces, fíjense, empiezo a buscar, voy comparando cada uno con esto de acá, ¿sí? Y hasta que lo encuentro en la posición 2. Entonces, como es la posición 2, es diferente de -1, entonces todo el mundo ya sabe de que lo encontré en la posición 2, acá. Pero si yo sigo recorriendo la lista, porque lo hice con un for, lo encontré acá, la posición fue 2. Pero también la posición en 4, también hay otro valor igual. Entonces, de acuerdo al algoritmo que yo haga, o me devolverá el primero o me devolverá el último, de acuerdo a lo que yo quiero hacer. Si yo pido que encuentre todo y lo vaya borrando o que deje únicamente un valor repetido y no más, ustedes verán cómo lo buscan de adelante para atrás, atrás para adelante, van haciendo lo que sea. Entonces, esas van a ser las tareas de ustedes, ¿no? Pero yo puedo encontrar dos. Entonces, para ello también hay algoritmos diferentes. Entonces, por ejemplo, acá yo estoy buscando de adelante para atrás y me va a devolver uno o el otro. Entonces, fíjense, en esta función, ¿no es cierto? Me ingresa la lista y el valor K que yo quiero, me ingresa la lista y el valor K, ¿no es cierto? Entonces digo yo, bueno, la cantidad de datos va a ser n de la lista, el post empieza en -1, y recorro todo este range de n con el for. Y fíjense que este for no va a hacer otra cosa que buscar todos desde el comienzo hasta el final. Y voy a ir comparando con el valor de K y me va a devolver la posición I. Pero este me va a estar devolviendo el valor final, el segundo de acá. Me va a estar devolviendo la posición 4. ¿Por qué? Porque lo hice con el for este de acá y este no termina hasta el final. Bueno, podría yo hacer lo mismo de otra forma con esta función, que es la que me gustaba siempre a mí, porque somos viejos. Y entonces acá yo pongo la posición y el i, empiezo en 1, -1, y el 1 y el i en 0. ¿No? Calculo de nuevo la longitud de la lista, porque eso es lo que viene. Y luego con un mientras. Y este me devuelve el primero. ¿Por qué? Porque yo digo mientras el i sea menor que el n y el post sea menor que 1, que es lo que nosotros le pusimos acá, entonces verdad y verdad también. Este me va a recorrer hasta los n, pero este va a ser con el que salga si es que lo encuentro. Entonces, si la lista subí es igual acá, entonces me devuelve una posición que no es la -1, entonces con esa termina. ¿Sí? Entonces me devuelve el primer valor. O si no, voy aumentando de a1 hasta el n y terminará por este valor. Entonces significa que no lo encontré. Entonces, la posición, si acá me devuelve 0, perdón, si la posición es -1 es porque no lo encontré. Y si la posición es cualquier otro valor menos el -1, entonces va a ser un valor que yo lo encontré. ¿Sí? Bueno, acá lo tiene la receta, más allá de lo que yo le haya dicho, quizá que me confundo, porque yo a veces veo de nuevo el video y digo, uy, me confundí en tal cosa. Pero ustedes ya lo entienden porque tienen la receta, tienen el algoritmo. O sea, no hay mejor cosa que eso. Entonces acá, volvemos a hacer esta de nuevo de acá antes del primero. Pero ahora ya nos avivamos y me devuelve el primero. ¿Por qué? Porque utilizo el break. Entonces, recorro de nuevo todo, pero ahora lo hago con el ítem. El ítem me pregunto si es el valor de K. Entonces la posición será ese valor en el cual encontré. Inmediatamente rompo el ciclo y devuelvo esa posición. Si recorro todo y nunca ítem es igual a K, entonces va a devolver la posición -1 y significa que no lo encontré nunca. ¿Sí? Bueno, ahí tienen las tres formas. Ustedes utilicen la que más les guste.
Al profesor le gusta esta de acá, porque es viejo y nosotros venimos de la vieja escuela en que no había break, que no podíamos hacer y por supuesto que no teníamos el range este ni nada por el estilo, que es de Python, ¿no? Y que está muy bueno también. Entonces, por eso es que este devuelve el primero y este devuelve el último y este devuelve también el primero de acá. Bueno, listo. No hay problema, usan el que quieran. Entonces, como otro ejemplo, tenemos las notas que teníamos antes, entonces, pero ahora le agregamos el legajo, ¿sí? A esta lista. Recuerden que la lista, esta lista de listas que sería, es este sector nada más. El legajo, el nombre y la nota, nosotros lo ponemos como dato para que nosotros entendamos. Pero Python no entiende nada de eso, no tiene este legajo, nombre y nota. Fíjense en la lista, yo creo, digo legajo, nombre y nota. Legajo, nombre y nota. ¿Dónde está el nombre? ¿Dónde está el legajo? ¿Dónde está la nota? El encabezado no existe, ¿no? Eso yo soy el que tengo que suponer que es cada cosa. Entonces, así es. Y yo quiero calcular el promedio de las notas. ¿Cómo hago para acceder a cada una de las notas de acá? Lo voy sumando y después lo divido por la cantidad de datos que tiene. Bueno, entonces acá ya está hecho. No lo pueden copiar porque son fotos, entonces después ustedes lo escriben a esto, ¿no? O si no, quizá que más tarde lo suba, ¿sí? También a esto. Entonces, fíjense que están las funciones. Puedo ir de lo particular a lo general. Primero ver las funciones, si ustedes quieren. O puedo ir de lo general a lo particular. Entonces ahora vamos de lo general. Entonces le digo que a estudiantes voy a leer o voy a cargar los datos de los estudiantes. Entonces me iré acá y cargaré los datos. No me interesa porque eso lo hace otro. Cargame la cantidad de estudiantes que sea, que tenga legajo, nombre y nota. Listo, esa es la orden que yo doy como jefe. ¿Sí? Esas cosas, devolverme de esto de acá. Entonces vos devolverme una lista de listas que tengan esos tres columnas, digamos, ¿no? Y la cantidad de registros que yo quiera. ¿Sí? Bueno, al pelo, después muestro, le digo a otro, che, hacemos una función mostrar, que yo te voy a pasar a los estudiantes una lista de listas y vos mostrámelo todo. ¿Sí? Bien bonito, ponerle, no sé, el número de página, paginarlo, ¿sí? Ir recortando, que el estudiante pueda ir viendo. Esto puede ser lo más complejo que uno quiera. Si alguien quiere imprimirlo, que lo imprima, ¿no es cierto? Si lo quiere pasar a PDF, que lo pase a PDF también, así como nos muestran a nosotros. Entonces, este mostrar puede ser un simple for o puede ser todo un procedimiento que es más complejo. Y después voy a decir, ¿sabe qué? A otra persona le voy a decir, bueno, che, haceme el promedio de la nota de los estudiantes. Yo te voy a pasar un listado que va a tener legajo, nombre y nota. La nota va a estar al final y vos tenés que hacerme el promedio de esas notas. ¿Sí? Y después, por supuesto, únicamente el promedio, entonces yo lo voy a mostrar acá. Devolveme ese valor. Bueno, entonces esto es lo general y voy a lo particular ahora. Primero a leer. Entonces acá en el leer, agrega, fíjense, la cantidad, cuántos estudiantes queremos ingresar. Entonces hago una lista vacía, recorro desde 0 hasta n-1, que es la cantidad de datos. Voy a ingresar tantos estudiantes porque esto me está diciendo así, conozco la cantidad de estudiantes. ¿Sí? Entonces acá, como no utilizo ahí, por eso que aparece como si fuera acá un error, porque no lo utilizo en ningún lado, ¿no? Entonces, bueno, digo, ingreso el legajo, que es un entero, ingreso el nombre, que es una cadena de caracteres, e ingreso la nota, que es un flotante. Entonces, no hay encabezado, nada, entonces empiezo. Y empiezo agregando a la lista. Fíjense que a esta lista yo le agrego otra lista. Es una lista de listas. Esta lista internamente va a tener lista. ¿Cómo se lo hace? De esta forma. No pongo legajo, coma nombre, coma nota. No, no, no. Le pongo como si fuera una lista. Entonces retorno la lista. Bueno, ya tengo una lista de listas. Bueno, voy a mostrarla, ¿no es cierto? Acá. Entonces le paso la lista, digo for post element y voy mostrando la lista de listas. Entonces muestro la lista de listas como listas. ¿Sí? Bueno, vengo acá, voy a hacer la suma para calcular el promedio. Entonces primero digo, bueno, voy a llamar a promedio. Fíjense, ¿por qué hago? Aunque es una sola línea, ¿por qué llamo a suma acá? ¿Por qué? Porque la suma es algo independiente del promedio. A veces yo puedo querer la suma nada más, a veces quiero poner el promedio, a veces puedo buscar, no sé, lo que sea.
pero suma y promedio son independientes. Por eso es que promedio llama a suma. Entonces dice, che, el promedio va a ser la suma sobre la cantidad de datos que tiene la lista. Bien. Entonces ahora este llama a la suma. La suma, ¿qué hace? ¿Qué es lo que más trabaja, no? Entonces pongo el contador, el acumulador en 0, recorro toda la lista y voy sumando los elementos de la posición 2. Fíjense, acá le pongo subíndice, pero le pongo exclusivamente cuál es la columna que yo quiero que sume. Entonces es la columna 2 donde están las notas. 0, 1, 2, donde están las notas. Y entonces voy acumulando, ya tengo y retorno la suma. Viene la suma acá, es un valor y la longitud de la lista es la cantidad de datos que tiene la lista, en el IGE en este caso. No en las columnas, no es 3, que serían los encabezados, legajo, nombre, sino la cantidad de notas que tenemos. Entonces devuelve el promedio y me devuelve un número acá. ¿Listo? Ese sería el trabajo y lo que tendrán que hacer ustedes como trabajo práctico. Bueno, finalmente podemos también tener métodos internos en lista de listas. ¿Sí? Entonces yo tengo esta lista de listas que vimos antes y quiero agregar un nuevo estudiante. Entonces, ¿cómo lo haré? Y ya lo saben ustedes porque ya lo vimos antes. Entonces, hago el append de nuevo uno. Entonces, toda esta lista le hago el append. Entonces, esta era la lista de listas antes, hasta acá, y agrego el 88, Pedro, y 41.5, ¿no? Y después quiero, por ejemplo, y así puedo venir e insertar en la posición 2 esta lista, este estudiante, este registro. Entonces me fijo en la posición 2, ¿sí? Vengo acá y ahí voy a ingresarlo a Tom, acá, en la posición 2. ¿Sí? Y entonces Tom, fíjense dónde queda. ¿Qué significa eso? Contando desde 0, ¿no? Entonces en la posición 2 quedó Tom. ¿Sí? Eso significa 2 en el índice 2 y ahí quedó Tom. Muy bien. Puedo hacer un pop de 3, o sea, eliminar el índice sub 3. Entonces, vengo acá y elimino a Juan. Entonces me va a quedar una lista, fíjense, de lista y eliminé un estudiante de acá. ¿Listo? Entonces estoy utilizando los métodos internos más rápido para hacer una eliminación. O si no, tendría que hacer un lío para hacerlo, que es lo que hacían los estudiantes antes. Ahí tienen la bibliografía, pueden ver. Y entonces dejo de grabar. ¿Dónde está?